Igual vieron que la vez pasada le explicamos el de seguro también. Y después tomamos algo muy parecido. Sí, muy similar. Sí. A ver, vamos a cerrar todo esto. Ya. Vamos a cerrar los proyectos. Estamos grabando. Bueno. Entonces, a ver dónde me quedó. ¿Dónde explotó acá de pantalla? Acá. El adicional. Vamos a descargarlo. Por acá está. Y acá me deja descargarlo, así lo puedo rayar y escribir. Más que nada para eso. Como habrán visto, no es tan directo como eran los otros, ¿no? No sé si prestaron atención a eso. Sí. Vieron que en muchos de los otros les decimos qué atributos tenían y en este no dice qué atributos tienen. Pero bueno, esa es una de las cositas que tenía difícil este. A ver, una empresa, todo hasta acá venía la perorata, una empresa de turismo, viajes egresados para diferentes escuelas, puede utilizar recursos, la empresa agrupa diferentes grupos de alumnos en contingente. Si un contingente no tiene suficientes alumnos para completar un micro, puede seguir agrupándolos en 2 o más contingentes pequeños en un contingente más grande, sin perder la estructura de cada contingente. ¿Qué les dice esto? A ver si los dos. Yo leyéndolo, enseguida caí en un compuesto, sí, en un composite. Exacto, un composite con un elemento abstracto. El más simple es el alumno. Exacto. Y el otro es el grupo. Grupo contingente. Sí, bien. Que puede tener contingentes o alumnos. O alumnos sueltos, porque después lo aclara. Si hubiera la posibilidad de asientos, incluso una empresa podría agregar pasajeros adicionales suelto a grupo contingente. ¿Por qué hacemos esto con Marcelo a veces? Y lo tenemos que escribir así o muchas vueltas, para que quede bien claro que es el composite, que no hay forma, porque a veces nos hacen flechas. El contingente solamente tiene alumnos, el contingente solamente tiene contingentes. Dice, no, pero puede tener alumnos, pero no decía el enunciado que tenía alumnos. Pero, claro. Y bueno, entonces ante la duda, tratamos de meter lo más parecido, o más tratar de forzarlo, aunque sea, no dijo nada más que darnos la idea que es el composite. Y acá lo podemos marcar, a ver si lo puedo ir resaltando con colores. Cada contingente o pasajero posee un destino determinado, una fecha de partida y una fecha de regreso. Fíjense que dice que los dos contienen. A la hora de agrupar contingentes, la empresa debe controlar que se dirijan al mismo destino y a la misma fecha de partida. La fecha de regreso podría ser distinta. Eso después más abajo pasa a ser un strategy. Exacto, porque después lo cambiaba, ¿no? Exacto, sí. Con esta última aclaración. El nuevo contingente fue un éxito y ahí nos vuelve una strategy. Hasta en ese momento con un común estamos y controlándolo directamente. Sí. La empresa ofrece diferentes promociones y por lo tanto el precio que cobra cada alumno es distinto. Con lo cual acá nos dice otro atributo. El precio que le cobra un alumno. En el caso del contingente, y acá nos dice el precio queda determinado por la suma de precios de todos sus integrantes. Asimismo, lleva la cuenta de la deuda de cada pasajero, aparece otro atributo. Y en el caso del contingente, la deuda es la suma de todos sus integrantes. Fíjense que acá nos da bien la idea de atributo en el simple y cómo se calcula en el complejo. Atributo en el simple y en el complejo. Sí, el único atributo que subís al abstracto puede ser el nombre. Porque los otros... Tengo una pregunta, Marcelo. Perdón que interrumpa. Sí, dale, Cristian, para eso está. La idea de interrumpir con todas las dudas. Ahí cuando dice contingente o pasajero poseen un destino determinado y una fecha. Y bueno, y las fechas. ¿Eso estaría en el abstracto? Porque son lo que tienen los dos. Bueno, eso es lo que le iba a decir a Gonzalo. Fíjense que acá dice, cada contingente o pasajero posee un destino determinado, una fecha de partida y una fecha de regreso. Hasta acá... el contingente podía cambiar. Claro, bueno, ahí viene. Hasta acá, fíjense que me quedan de lo que venimos haciendo en... A ver si tengo por acá, no quedó abierto. Si lo hacemos muy rápido, a nivel de atributos nos queda esto que más o menos lo hicieron, el abstracto, el pasajero y el contingente. Hacemos esta, ahí, una herencia, y fíjense, hasta el momento yo voy más del lado de Cristian. Acá tendríamos alumno, y acá iría con contingente. Contingente. Claro, hasta ese párrafo va así, más o menos. Hasta este párrafo viene así. Claro, podemos ver cómo dice Gonzalo después. Fíjense que acá seguro me quedó monto, no me acuerdo cómo decía la palabra. Me cruzó.
Sí, tenía dos cosas. Tenía un nombre, la deuda. El precio y el deuda. Precio y la deuda. Exacto. Entonces, eso lo tiene acá. Precio como atributos y deuda. Sí, Nos van a quedar los dos métodos, suma. get precio y get deuda, lo noto por acá. Get precio como abstracto y get deuda. Sí. No tienen atributos. También Pero decía después, que tenía un nombre también el alumno. claro, después dice que todavía no llegué a leerlo. Arriba, más arriba. No, el nombre estaba arriba. Arriba. Ahí es donde te quedó. De cada ahí. alumno se guarda, esto me lo había salteado, muy bien. Se guarda su nombre y al contingente se lo asigna con un nombre fantasía. Con lo cual, nombre va arriba. Esto hasta ahora me queda destino, fecha de partida y fecha de regreso. Pareciera ser que van todos arriba. Hasta ahora, ¿no? Este va a llamarlo elemento abstracto. Hasta ahora me queda el nombre seguro, fecha de partida, fecha de regreso y destino. Como dice Gonzalo, después cuando le entramos a ver finito, vamos a ver si realmente van arriba o no. Hasta ahí vendrían los atributos y estos dos seguro que los tengo que tener arriba. Fíjense que acá digo que están arriba los métodos porque el contingente me dice cómo se calcula. Con lo cual ya me está diciendo que en ambos casos se tiene que calcular el get precio. O sea que a los dos le puedo pedir get precio, lo subo arriba. A los dos le puedo pedir get deuda, lo subo arriba. Y dice, la empresa solicita se proveen los siguientes servicios. Contar la cantidad de alumnos que debe poseer un contingente. Se lo hemos hecho la cantidad de archivos, igual lo vamos a implementar ahora, ¿no? Lo vamos a repasar. Es más o menos como la cantidad de archivos. La carpeta es el contingente, con lo cual el alumno devuelve uno y el resto va a sumar. El alumno, este no hicimos ninguno, con mayor deuda de un contingente. Ese es lindo para hacer. Fíjense la negrita. El alumno, no cualquier cosa. Un alumno hay que devolver. Una copia de un contingente de alumnos, está bueno para repetir, se debe obtener una copia de todo el contenido respetando la estructura, con lo cual está bueno, eso lo hemos hecho muchos. Y realizar una copia del composite. Va a devolver claro. Una copia de todo. Sin achatarlo. Sin achatarlo, exactamente. Muchas veces lo planean y sin olvidarnos de copiar cada elemento. Es un detalle mínimo. Ahora cuando veamos la copia se los voy a decir cuál es la diferencia entre copiar en profundidad o una copia entera o una copia superficial. Y después realizar búsquedas de alumnos de contingente y ahí viene la búsqueda sobre el composite. Pero fíjense que dice, de alumnos o contingente, todos los que deben más de 3.000 pesos, todos los que deben más de la mitad del precio acordado, todos los que no poseen deuda. Solo son algunos ejemplos de búsqueda y se los puede crear. Bueno, hasta ahí tenemos la búsqueda, hay un criterio. En el caso de la búsqueda, si un contingente cumple con lo que se está buscando, el contingente en sí será parte del resultado. En caso que no cumpla, se propaga la búsqueda sobre el elemento que él contiene, ¿sí? Entonces, si él no cumple, se fijan los hijos. Si él cumple, se devuelve él. Sí, esta es la diferencia del filtro que tuvimos en el parcial. Exacto. Fíjense que va sobre el abstracto, no va sobre el simple. Exactamente. Fíjense que son detalles nada más, pero te cambian hasta la solución. Sí, sí. Por eso yo les marco, viste, como para prestar atención a esos detalles. Y después dice lo que decía Gonzalo, el armado de contingente fue un éxito. La empresa quiere armar contingentes sin la restricción de que todos sus integrantes vayan al mismo destino en la misma fecha. Fíjense que acá, si yo lo hice en un método, a lo anterior, acá ya no puede ser un método, porque dice, en este sentido se agregó contingentes que controlan solo la fecha de partida sea la misma, solo el destino sea el mismo, o que la deuda no supere 1/3 del precio acordado. Entonces fíjense que sí, este es el más raro de todos, pero lo que dijo Gonzalo ahí se dio cuenta, esto es una strategy. ¿Y qué pones acá? En realidad, como strategy. Lo pones como atributo. Exacto, del contingente le pones un atributo que te diga si acepta o no al que le están dando de alta. Porque fíjense que acá dice esto. Requisito puede variar dinámicamente. Y si miramos un poquito... yo te iba a decir que eso si podía ser, esa parte que marcaste última, si podía ser tipo unos tipo comparadores. Pero no, más fácil todavía, ni siquiera hay comparadores en este examen. Son los criterios. El saber si cumple o no el elemento. Cuando me lo agregan, tengo que saber si puedo agregarlo o no. Entonces le pregunto un criterio. Y ahí queda el composite resuelto. Entonces vamos ahora... No, yo te decía la parte del armado de contingentes. Por ejemplo, que vayan al mismo destino, las fechas sean las mismas. Claro, acordate que el comparator es para ordenar. Claro, dice menor o mayor. Sí. Vos querés saber si el elemento que estás agregando cumple con una condición. Y fíjate que son lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Ven?
son muy parecidos a los que estamos ahí. Es un criterio para saber si cumple lo que me sirve ahí. Acá había dos formas de hacerlo. O hacían sí, dale, Gonzalo. En atributo del compuesto, ¿entraría, cómo se llama esto? ¿Capacidad máxima como atributo? La capacidad... No lo tenemos en cuenta, porque viste que te dice que... O sea, porque técnicamente vos cuando vas agregando, no podrías, si vos tenés 50 asientos, no podrías agregar un... Claro, sí, me acuerdo eso lo preguntaron en el parcial, es buena la pregunta. Lo aclaramos que no, nunca controlamos la capacidad. No lo controlaríamos. Nunca lo controlamos, fíjate que no pide controlarlo. Me acuerdo que lo habían preguntado, ahora que lo decía, en ese parcial lo preguntaron por esto que decía acá, que hablamos de capacidad, pero después no lo usábamos, que es buen punto para usarlo. No, yo no para preguntar nomás. O sea, igual lo podés hacer con este. Lo podés hacer con este. Ya que está, se puede hacer incluso. Como podés hacer la cantidad de alumnos contingentes, se puede hacer. Una mosquita dando vuelta. Entonces, voy a traerme este para acá. Lo corro acá y vamos entonces a tirar un poquito de código. Qué cosa más linda. Este sí lo puedo leer. Cada vez que digo eso queda más nerd. Entre ustedes no hay problema, pero hay que tener cuidado. Bueno, nuevo proyecto vamos a crear. Lo vamos a crear... project, si no siempre elijo malo, vamos a hacer egresados. No entiendo por qué pongo estos proyectos con estos nombres. Y está. Bueno, entonces, ¿qué es la primera clase? Vamos a arrancar con, bueno, las tres clases que ya sabemos que van a estar. Ya el Composite lo identificaron. Entonces vamos a decir, elemento abstracto. Elemento abstracto. La que ya sea abstracta. Todavía no le agregamos nada. Vamos a crear el alumno. Hereda de elemento abstracto. Y por acá vamos a crear el contingente. Fíjate, Gonzalo, que después no dijo más nada de las fechas, dónde van o cómo se calcula en el compuesto. Claro, sí. Con lo cual lo dejo directamente en el... Lo dejo acá. Lo dejo directamente en el de arriba. No necesito bajarlas, porque es común a los dos. Y acá decimos contingente. Contingente. Herede de elemento. Bien, ahí tenemos entonces. Con lo que habíamos dicho recién, y en el paint que habíamos puesto, arriba ponemos nombre, fecha de partida, fecha de retorno y el destino. Todo como atributos comunes a las dos clases. Con lo cual es bastante simple. Public, en este caso local time, que es la que estamos usando. Local time y local date. Local date, ¿no? Local date, fecha partida. Nunca public. Private. Vamos con este. Fecha de retorno. Un private string nombre. Un private string. No, string no era. Me falta el nombre. Sí, el string, sí, es el string. String destino. Bien, estos serían los cuatro básicos que identificamos por ahora. Después por ahí puede crecer. Si tienen el atributo acá arriba, lo más probable es que tengan por lo menos los get para poder pedirlo. ¿Por qué digo por lo menos los get? Porque si hasta el atributo yo lo puedo retornar. A veces, en este caso, podemos poner los get y los set. A veces queda que no se puede cambiar o el get no va arriba. Pero normalmente si tienen los atributos, es raro que quede un atributo fecha de partido y el get fecha de partido sea abstracto. ¿Se entiende? Eso es una pista como para tener en cuenta, porque acá no, pero en Tandil me lo hicieron un montón. Me ponían 5 atributos arriba y los 4 tenían los métodos de acceso abstracto. Entonces decís, ¿para qué? El constructor ahora no lo hago, después lo hacemos. Y los dos métodos que identificamos con respecto a los datos es public, habíamos dicho get precio, public doble get precio. Pero como no lo podemos hacer acá arriba, vamos a decir que es abstracto. Y lo que vamos a decir, ¿por qué me puso? Porque me puso control B, creo, en vez de control C. Control Z, sí, control B. Ahí está, fecha de partida. No, tampoco. O más control Z, más control Z. Ahí está.
Ahí está, ahora sí. Esto por hacer mucho copy y paste. Y ahora get deuda. Bien, ahí tenemos estos dos. Ahora sí, cuando venimos a los simples, el alumno solamente nos queda con un doble get deuda, doble deuda, y private doble precio. Bastante simple, el precio se puede setear, se puede cambiar, con lo cual agregamos esos dos métodos. Fíjense que como elegí el nombre igual que el método abstracto, con poner el get deuda y el get precio, directamente me va a implementar los dos métodos abstractos y ya está. Si no, tengan cuidado, si acá lo llaman otro nombre, después no les queda. Pero acá estaría el abstracto 1 que estamos haciendo y acá sería el abstracto 2 de los que teníamos arriba. En contingente, ya no nos quedaron atributos, porque encima el contingente no tenía atributos propios, y nos quedó un public doble get deuda, y acá sí lo vamos a tener que implementar. Y ahí en el enunciado, por acá nos decía, fíjense que eso lo decía clarito, debe controlar, bueno, esto todavía no lo hicimos, no lo hacemos, que el precio que cobra cada alumno es distinto. En el caso del precio es determinado por la suma de los precios de sus integrantes, y la deuda es la suma de las deudas de todos sus integrantes. Con lo cual es bien clásico, que es el tamaño, básicamente. No hay mucha forma. No, nos faltó el arreglo del abstracto debería tener. Gracias, muy bien. Estuvo muy bien. Si no, iba a ser macana, que iba a recorrer. Private, array. Esto ya con ustedes ya lo tienen claro. Array list. Pero bueno, yo siempre lo repito por las dudas. Lo hacemos de el abstracto. ¿Sí? Porque siempre hay alguno que me lo hace del simple o de alumnos o de contingente y me complica. Elementos. Y listo, ya lo tengo ahí. Ahora sí lo puedo hacer. Doble suma igual a 0. Por esto no zafamos nunca. Podemos hacer un for each o lo que sea. Siempre terminamos haciendo lo mismo. Recorriendo el vector, que sea menor que la cantidad de elementos. Punto coma y más. A mí siempre me gusta repetirlo con el for, con la suma, para remarcar eso y decir suma. Se vuelve suma más elementos.get y que puede ser de cualquier tipo, pero gracias a que pusimos abstracto el get deuda, lo podemos pedir siempre, sin importar si es un simple o un contingente. Tenemos el get deuda, me faltó el return. A la salida, return suma. Tenemos esto. Y ahora nos falta el get. Sí, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo por eso decía recién que no zafo de otra. ¿Por qué? Porque cuando hago get precio, lo delego haciendo el precio de lo demás. Hay algunos métodos en Java que les permiten optimizar esto y hacerlo haciendo uso de otro tipo de programación que es programación funcional. Pero bueno, no vamos a meter ahora que les permite recolectar elementos, aplicar funciones. Pero bueno, básicamente hace lo mismo. Igual recorre una lista y a todos le llama el get precio. Y eso lo suma. Entonces, lo mismo, fíjense que, pero lo importante es que acá cambia el método. Y como cambia el método, no me queda otra que hacerlo. Porque lo delega distinto. Estaría mal si acá también sería get deuda. Porque ahí sí serían los dos iguales. Tenemos hecho la primera parte, grabo. Tenemos deudas, tenemos demás. Vamos a hacer el add. Que está bueno para hacer. El add de la primera versión, y lo voy a poner acá. La primera versión era public void add elemento. Y fíjense que como podría ser cualquiera, un elemento, un contingente nuevo. Vamos a ponerle. Y fíjense que no pedía mucho. Me decía que todos se dirijan al mismo destino y con la misma fecha de partida. Entonces fíjense que voy a decir si nuevo punto get fecha de partida punto equals a mi fecha de partida this punto get fecha de partida, esto porque lo hice privado, no me queda otra que pedirlo. Si tenemos la misma fecha de partida y
¿Y la misma fecha de salida era? La misma fecha de partida, no, el destino. Hice al revés del enunciado. Estaba bien. Nuevo, punto. Get destino, y esto es lo bueno de que lo subimos arriba. This.get destino. Fíjense que acá estamos hablando que el compuesto tiene su destino propio. Return no, elementos, punto add, el elemento abstracto que es el nuevo, listo. Si eso no se cumple, no lo agrega. Get destino, acá me faltó. Esta es mala mía. Es igual a mi get destino. ¿Sí? Ahí está, perfecto, nos quedó. Y Cuco, fíjense que esta es la primera solución, la primera versión simple, que controla que mi fecha de partida sea igual a la que dio y después la que tenía. Fíjense que acá esto se simplifica porque pusimos la fecha de partida acá arriba. ¿Sí? Si hay que calcular, es lo mismo. Si el contingente dice que la fecha de partida es la del primer elemento que se agregó, yo puedo venir acá abajo y decir public local date get fecha partida, y lo que puedo decir es si elementos punto size es mayor que 0, es decir, si hay algún elemento, sé que hay uno, puedo decir return elementos.get en la posición 0 punto get fecha de partida. Y fíjense que es lo mismo, y si no, else. Si no tengo elementos, es decir, que es una lista, acá me faltó esto, es una lista vacía, ¿qué significa? Que no tenía ningún elemento, con lo cual no se puede calcular la fecha de partida, return null. No me queda atrás de doblar null. Fíjense que esto es igual, el A de elemento no cambia, lo que me cambia es que ahora la fecha de partida no la puedo abstraer, porque no todos la tienen. Simplemente la tiene el contingente, el alumno, con lo cual la bajo alumno. Por eso son pequeños detalles que me hacen subir o no un atributo. Fíjense que si yo acá hago esto, significa que no me interesa mi atributo, con lo cual está mal abstraído acá arriba. Eso para repasarlo siempre. En este caso no hacía falta, con lo cual está bien abstraído. Bien, de los primeros servicios que nos piden es contar la cantidad de alumnos que posee un contingente. Y acá, si no se acuerdan cómo era, digo, bueno, al contingente le pido public int get cantidad alumnos. No recibe ningún parámetro y tendría que sacar la cantidad de alumnos. Es más, va a ser muy parecido a esto, en vez de doble va a ser int. Sí. Pero ahí viene, es parecido a esto, lo falta un detalle, int. Vamos a recorrer suma. Pero ¿qué pasa? Cuando yo obtengo el elemento, este de acá, y lo voy a hacer acá, ¿de qué tipo es? Es un abstracto. Es un abstracto, con lo cual yo no puedo pedir la cantidad de alumnos. Entonces, si fuera un contingente, le tengo que pedir la cantidad de alumnos. Y si fuera un alumno, cuenta 1. No hago, y no vamos a hacer un control por tipo y preguntarle de qué tipo es al objeto. Siempre le delegamos. Entonces, como no sé, le digo que me dé la cantidad de alumnos. Get cantidad, que es lo que más o menos veníamos haciendo. Pero siempre que estén en esa duda de qué tengo que hacer, digo, no. Si yo necesito saber algo, necesito el tipo del objeto que viene y hacer algo distinto a cada tipo, significa que me falta abstraer un método. Ahora lo abstraigo, lo declaro en el abstracto, y agregamos el siguiente, public int get cantidad de alumnos. Como no lo sé hacer acá arriba, lo declaro abstracto. Obviamente esto me va a hacer que sea en el alumno también. Y acá listo, ya el contingente, get cantidad de alumnos, ¿han inscrito? Sí. Grabo el alumno, también ya lo tiene implementado, pero el alumno no. Entonces ahora lo tengo que implementar al alumno. Vengo para acá y digo, bueno, ¿cuántos alumnos tiene un alumno? 1. Muy simple. Pero con eso, fíjense que lo que yo decía de resolver desde afuera y preguntar si era un alumno devolver 1 y si no tenía que sumar, lo sigo haciendo, pero delegándolo. Si es un alumno el que vino, ejecuta este código. Y si es un contingente, ejecuta este mismo código, pero de ese contingente. Esa es la delegación. Siempre que ustedes vayan a hacer un if por un tipo, es que falta algo delegar. Siempre hay una forma de delegarlo, hay que buscarle la vuelta. Más que estamos tomando eso. ¿Este está, más o menos? ¿Alguna duda de este? Sí. No, ninguna.
Este viene bien, es el cantidad de archivos, básicamente. Sí. Hicieron el file, se entiende fácil. Hicieron el file system, no es mayor problema. Y ahora viene el segundo que dice retornar el alumno, y el alumno en negrita, con lo cual eso no varía, es un alumno con mayor deuda de un contingente. Nota, debe ser un alumno y no un contingente, por las dudas y la negrita. Entonces ahí venimos y decimos, bueno, public, alumno, fíjense que me pide un alumno, get mayor, vamos a ponerlo, get alumno mayor deuda. Alumno mayor deuda. Bien, entonces, de nuevo, acá me va a pasar algo muy parecido. A ver si me quedó, no, lo borré. Va a ser muy parecido, pero no tengo que hacer una suma. En realidad, esto me sirve, lo único que me sirve es esto, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Auxiliar. Exacto. Un alumno mayor deuda, si nos damos cuenta, igual null, porque no arranca con nada. Y ahora digo, o podría crear un alumno, pero ponerle datos con valor 0 y no tendría sentido. Y ahí es donde nos entramos a complicar con el constructor. Porque necesitamos constructor. Es decir, public, y ahora hacemos el for. Como es un compuesto, vamos a hacer un for. Y acá lo voy a hacer pausado. Entonces tengo el de mayor deuda y me agarro alumno al posición i. Lo voy a decir. El alumno en la posición i. Elementos.get i. Y obtengo el elemento en la posición i. Entonces, ¿qué digo? Fíjense, elementos get... No, mentira. Y acá viene el asunto. ¿Por qué no puedo hacer esto y por qué me tira error? ¿Qué? Si yo obtengo el de la posición i... Deuda. Exacto. Si el que yo tengo puede ser un elemento abstracto. Con lo cual, hay gente que me lo resuelve haciendo esto. Hace el casting. No, pero si hago el casting, la única forma de que funcione es que todos los elementos de acá sean alumnos, con lo cual se fue el composite. El composite nos dice que si es un alumno, es el que quiero comparar. Pero si es un compuesto, tendría que pedirle el de mayor deuda al compuesto. Y fíjense que nos pasa lo mismo que cantidad, que como dijo Cristian, get alumno mayor deuda. Le pido que me dé el alumno mayor deuda. Entonces no me complico sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Y ahora, claro, de nuevo... Si es un alumno se devuelve el mismo. Exactamente. Se simplifica todo cuando lo empezamos a subir. Vieron que, no me preocupo por qué tipo es. Lo subo al método. Entonces ahora digo, bueno, alumno mayor deuda. Bárbaro. El contingente ya lo tengo resuelto. Lo obtuve y ahora digo, sí. Mayor deuda es null. Igual a null. Esta es una forma rápida. Digo, mayor deuda se vuelve alumno al post i. En realidad no sería el alumno posición i, pero bueno, sería el mayor en la posición i, pero bueno. Else, si no, significa que no es null, con lo cual yo los puedo comparar y digo, si el alumno en la posición i.get deuda le pido, ¿qué deuda tenés? Es mayor que la deuda del alumno que yo pienso que tiene mayor deuda, mayor deuda.get deuda, si eso se cumple, este es el nuevo, mayor deuda, se vuelve alumno post i. ¿Sí? ¿Se podría haber hecho con un solo if? Sí, se podría haber hecho con un solo if, preguntando distinto de null y después esto. Pero bueno, hasta acá lo tenemos resuelto. Tenemos el de mayor y a la salida del for nos va a quedar con el mayor deuda. Return mayor deuda. Fíjense que acá está la estructura del composite. Viene a pleno, como les decía Marcelo. Miren, get mayor deuda dentro del mayor deuda. Cantidad de alumnos dentro de cantidad de alumnos. Hablando, el get precio dentro del get precio. El get deuda dentro del get deuda. El compuesto está armándose sumando pedacitos de los que tiene adentro y siempre delegando y armando la estructura. Entonces ahí nos queda el get mayor deuda. Como dijo Gonzalo ahora tenemos que implementarlo. Fíjense que es un alumno y devolverlo get alumno, get mayor deuda, implementarlo en el alumno. ¿Y cuántos alumnos? Y es él. Return this.
Fíjense lo simple que se hace. Ni siquiera copio ni nada, él es el alumno de mayor deuda. Entonces, vamos a suponer que hacen una promoción y quieren perdonarle la deuda al que tenga mayor deuda. Entonces piden en toda la estructura y se devuelven. Y una vez que viene acá le decís deuda cero, le seteás, por ejemplo. Pero bueno, fíjense, nos quedó resuelto el segundo punto. ¿Alguna duda de este? No. Fíjense que cuando uno lo va armando así parecieran fáciles los exámenes. FMI deuda cero. Estaría bueno. En 5 minutos, diría. Obtener copia de un contingente / alumno. Se debe obtener una copia de todo el contenido respetando la estructura. Eso no hay que aplanarlo. Y por ahí lo dijo, creo que Gonzalo, Cristian, alguno lo dijo. Entonces, el get copia. Y acá va a pasar lo mismo. Ya si me lo empiezan a pedir de una copia de contingente alumno, a los dos le puedo pedir una copia. Entonces a los dos le puedo decir un public. Y acá viene el abstract. ¿Qué devuelvo? Un elemento abstracto para hacer la copia. Get copia. Después voy a agregar una variante de este ya que estamos. Entonces, get copia del alumno. Y acá voy a tener que hacer la copia del alumno. Y acá viene el asunto. Public elem abstracto. Abs. ¿Está bien? Abs. O elementos. Abs sin la T. Está bien. Get copia. Y ahora sí no me va a quedar otra que hacer el constructor, porque hasta ahora lo venía peloteando, pisqueando como un campeón. Y ahora no me queda otra. ¿Qué tendría que hacer? Alumno. Yo soy un alumno. Alumno A copia, una copia. Se vuelve new alumno. Y acá le tendría que pasar mis datos. Entonces vamos a hacer un constructor por acá. Vamos a hacer el constructor del elemento abstracto. Por más que no se use, lo vamos a agregar. Con todos los datos y nos queda bien prolijito. Lo podemos colgar en un cuadro, pues el código. Sur generar constructor. Con fecha de partida, fecha de retorno, el nombre y el destino. Y en el caso de el alumno, esta es la ventaja que no hay que hacerlo en papel. Cuando vamos a generar el constructor, generar constructor usando campos, y acá me agrega deuda y precio. Fíjense que ya me lo hace super con todos los valores, la deuda y el precio. Y fíjense que acá no sería alumno, se vuelve new alumno. ¿Y qué le tengo que pasar al alumno? Le tengo que pasar la fecha de partida. Exacto. This.get fecha de partida. Coma. Después la fecha de retorno. This.get fecha de retorno. Coma. Después le tendría que dar el destino, si no me equivoco. This. Ahí está bueno el IntelliJ. Se lo tengo que dar a favor a Marcelo. Vamos un poquito acá. Un enter acá para ir abajo. Coma. This.get nombre. Coma. This.get deuda. Coma. This.get precio. Fíjense que lo hago con el mismo this para mostrar que son mis datos. Voy a controlar que estén bien. Destino, era nombre, destino, deuda y después el precio. Al revés. Nombre, acá sería get nombre y acá sería get destino. Creé un objeto nuevo y ese es el que devuelvo. Return a copia. Devuelvo una copia de mí. Este es bastante simple, no tiene mayor problema. Ahora hay que hacerla del contingente. Y fíjense que como yo soy un elemento abstracto, porque yo soy el alumno, con lo cual yo ya cumplo y lo puedo devolver. Fíjense que no hay error ni nada. Y acá pasa lo mismo. Voy a hacer una copia. Acá la diferencia es que tengo que crear un contingente. Soy yo. C nuevo, contingente nuevo, se vuelve new. Acá no creé el constructor todavía. Faltó. Fíjense que acá creo el constructor, new. ¿Dónde quedó? Source, generate constructor. Pero no voy a agregar elementos. Acuérdense, no agrego el vector, sino que digo elementos. Se vuelve new array. Nunca pasa en un constructor como parámetro. Creo el array list, pero acá es simple, fecha de retorno, fecha de partida, nombre y destino. Entonces lo creo, y como son propios, new contingente, this.get
get, fecha. Ahí te podías copiar los primeros 4 del otro. Sí, estoy pensando en eso. Estoy pensando en copy paste a pleno. Hasta acá. Tal cual, en el mismo orden. Fíjense que acá se repite bastante. Pero no agrega ni deuda ni precio. Hasta acá lo tenemos. Tengo el contingente. Pero ¿qué pasa? Hasta ahí yo hice la copia superficial. Creé el cascarón, pero todavía todos los elementos que tenía el contingente no se agregaron al contingente nuevo. Es la diferencia que tengo con el alumno. ¿Sí? Yo acá devolví al alumno, listo, y acá si yo digo return, lo vamos a hacer, C nuevo, devuelvo el contingente vacío. Claro, no hice nada. Tienes que recorrer los elementos que tiene el contingente. Exacto. Claro. For, y hacer una DOL después. No, es más simple todavía que la DOL. Y acá viene el truco. Vamos a recorrer por cada uno de los elementos. ¿Y qué tengo que hacer? Y acá vienen las variantes. Si yo digo nuevo punto add elemento, porque no es un vector, y le puedo agregar el elementos punto get y. Pero ojo, ahí la manqué. El add es porque ahora, en vez de agregarle un vector, Gonzalo, lo agrego a un elemento, a un contingente. Por eso tengo que usar el add, no tengo el add-all. Pero acá agregué elementos get y. A ver si se dan cuenta que me mandé. Que no estás agregando la copia, estás agregando. Exacto, hago copia superficial. Le tenés que pedir del get y le tenés que pedir que haga el get copia. Cristian, ¿no? ¿Entendiste eso? Sí. Fíjate que acá teníamos esto, dos chiquitos. Cuando hicimos, vamos a suponer que era así. Estos son elementos. Si nosotros hacemos el add elemento, lo que hicimos fue sin querer esto. Agregamos el elemento, no agregamos una copia. Nosotros queremos hacer copia de eso, con lo cual le vamos a pedir la copia. Y no es otra cosa que hacer esto. Punto, get copia. Get copia. Y, oye, get copa. Listo, yo tengo la copia creada. Tengo resuelto todo, entre comillas, ¿no? Pero fíjense de nuevo, el composite a pleno el ejercicio este. Copia dentro del get copia. ¿Ven cómo se delega? Sí. Bien. Vamos a retornarlo en un cachito, que también lo habían visto con Marcelo, pero para repasarlo. Y nos queda, de lo que teníamos en la primera arranque, era bastante fácil el parcial, estuvimos muy... Mentira. No sé si les pareció fácil, no sé, ustedes me tienen que decir, no yo. Sí, trabajarlo así, hablado y más tranquilo y sin la presión, está buenísimo. Sin la presión, yo les puedo asegurar, por eso les decía, ustedes ya están aprobados, ahora háganlo tranquilo. Sin la presión, es otra cosa. Porque ya sabés que estás aprobado, lo lees bien, no te apurás, no hay apuro. Nos pasa el síndrome del parcial en blanco, síndrome del final en blanco. Si alguien entrega en blanco en los primeros 15 minutos, imagínense en un aula llena, uno se para y entrega en blanco, y ese examen tenemos 15, 20, 30 exámenes en blanco, de 100 y pico, ¿no? Y nos pasó ahora en virtual también. Uno de los chicos dijo, entrego en blanco, profesor. Y en ese aula, por lo menos 5 o 6 entregaron en blanco, a la media hora. No intentan hacerlo. Si nadie entrega en blanco, están las 3 horas tratando de encontrar algo. No quiere decir que vayan a probar, pero es como que uno está más forzado. Por eso de que, nadie entregó, bueno, no voy a ser el único. Y todos intentan hacer algo y muchos han salvado con eso. Y fíjense, búsqueda de alumnos contingentes. Con lo cual, como dijimos hoy, ya sabemos que va a devolver cualquiera de las dos cosas. Nos dicen los ejemplos de búsqueda y los anteriores son solo algunos ejemplos. Y acá nos aclara esto, que es importante, que era un caso distinto a lo que habían hecho en el parcial. Si el contingente cumple, se agrega y no propaga la búsqueda. En el otro caso, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense que de vuelta, si es una búsqueda sobre un composite, la tengo que delegar. Public, si no, me queda siempre superficial. Public abstract, array list. Y fíjense que acá está todo el truco, toda la magia, es de elementos abstractos. No es porque puedo devolver cualquiera de los dos. Buscar, y acá sí, ya lo saben, criterio CC. Me dan un criterio de búsqueda. Esto estamos de acuerdo y no me van a hacer, creo que en Tandil nos hicieron un buscar por edad, un buscar por apellido. Pero bueno, eso ya es un criterio, eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, se nos cuenta enseguida el criterio. Y el criterio tiene un método, voy a crearlo por acá, new abstract class, y acá viene otro truco, criterio, que es abstracto, y tiene un método, solamente un método, podría ser interfaz, sí, podría ser interfaz,
public abstract boolean cumple. ¿Y qué recibe? Esa era la pregunta. El abstracto. Exacto, Gonzalo. Elemento abstracto. Un elemento abstracto recibe. Elemento. ¿Por qué? Porque yo lo puedo usar para un criterio simple o para un compuesto. Es elem. Elem abstract, gracias. Elem abstract, ¿no? Sí, ahí está, perfecto. Ahí está. Puedo recibir cualquiera de los dos. Y ahora se va a ver bien cuando lo implementemos en contingente. Acá lo declaramos como abstracto. ArrayList no lo habíamos importado, ArrayList. Ahora lo declaramos como abstracto, con lo cual en contingente, voy a hacer el del contingente para ser distinto, public ArrayList. No, acá está en la Z, lo tengo en el otro teclado. Elemento elem abstracto. Buscar. Criterio C. Y fíjense que el enunciado, si lo tienen a mano, decía, si él cumple, se devuelve. Entonces vamos a hacer un array list devuelve. Uy, dale con la Z ahí. Elemento abstracto. Resultado. Vuelve new, lo creo vacío. Lo creo vacío y digo, bueno, si el contingente cumple, se agrega. Sí. Pero un lío acá. Yo cumplo, ¿qué quiere decir? C.cumple bis. Está bien. Acá estoy diciendo, si yo cumplo, ¿se entiende esto? Sí. Sí. Si yo cumplo, me agrego el resultado. Acá dijo. Exactamente. Y acá digo result.add is. Yo cumplía. Else, si yo no cumplo, yo no diría Ramón Díaz, si yo no cumplo, hacemos esto y vamos a recorrer nuestros elementos y acá viene el truco y acá sí viene una DOL, result.add all de elementos.get y punto buscar, y fíjense que delego de vuelta con el criterio C. Exactamente. Fíjense que acá está el truco. Acá delego. Acá un error muy común es que se tienten y decir, si cumple mi elemento. Y como es el abstracto, les anda encima. Si dicen C.cumple get elementos punto get y si el elemento que tengo cumple, lo agrego. Result add elementos.get. Esta es una tentación muy grande cuando hacemos este ejercicio. ¿Por qué? Porque no hay error de compilación ahora. Porque si bien podría ser un contingente de un alumno, es del abstracto, se puede agregar cualquiera de los dos. Con lo cual, acá el problema es que solamente lo hacemos en un solo nivel, no profundizamos nunca. Si adentro teníamos un contingente, no buscamos los de adentro del contingente. Acá sí buscamos dentro del contingente y acá de nuevo se ven esto del composite. Buscar y buscar. Así que en este caso, si el compuesto no cumple, agrega a las hojas simples. Exactamente. Y ahí, return, result. ¿Qué variante había? Si hay una variante que dice, si el compuesto cumple, se agrega y también se agregan sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? No está else. Es un detalle, pero una vez que más o menos saben la estructura, son todas iguales las variantes que tomamos. Es esta, con el if, con el else sin el else, o el for solo. Y nunca miramos el this. Que cuando devolvemos, en este caso, todos los alumnos que cumplan cierto criterio. Esa es la variante que vamos a ir teniendo. Y fíjense, ahí nos quedó en el compuesto. Obviamente necesitamos hacerlo en el simple. Pero el simple ahí sí es un alumno nada más, con lo cual es mucho más acotado como veníamos haciendo hasta ahora. Y acá lo que podemos decir, si se cumple this, él se agrega y devolvemos el result. Si yo cumplo, me agrego. Fíjense de nuevo, o devuelvo vacío o con elementos. Listo. Ya tenemos hecho el cumple, el buscar del elemento simple. No. Sí. Dale, Gonzalo.
Ah, no, era una copia sin criterios, nada, no dije nada. En una copia, claro, ahí estaba. No tenía, la copia sin criterios, ahora iba a ser esa después. ¿Y Sí, qué nos porque ahí queda te acá? tenías que fijar por el null. Claro. ¿Qué podríamos hacer? La otra variante, ya que estamos con las variantes, fíjense, acá nunca me tengo que fijar por null porque devuelvo el result vacío. Claro, sí. Una variante, ya que tenemos que criterio y sabemos tomarla mucho, es, en el enunciado le decimos, obtener una copia de la estructura restringida a todos los alumnos que tienen deuda mayor que 3.000, porque había uno, ¿no? Entonces decís, bueno, pero es una copia restringida. Y entre paréntesis siempre les ponemos debe respetar la estructura. Con lo cual, es lo mismo que esto, pero restringida. ¿Qué quiere decir restringida? Que no tienen que estar todos los elementos, sino algunos que cumplen con un criterio. Normalmente es para que usen el mismo criterio. Entonces va a ser lo mismo. Sí, pero con un criterio de por medio. Exacto, con un criterio acá, lo dejamos así nos queda escrito. Recibe el criterio en el abstracto. El alumno va a ser igual, la única diferencia es que... Puede retornar null. Exactamente, puedo retornar null, entonces pregunto, si yo cumplo, acá getCopia con un criterio, siempre acuérdense que viene el criterio. Si yo cumplo, cumple this, acuérdense que somos nosotros, a copia, se vuelve la copia del alumno. Y la copia, en vez de arrancarlo para no crear el objeto de gusto, la arranco con null. Si cumple, se vuelve un objeto y siempre devuelvo la copia que puede ser null. O devuelven acá directamente el new y acá abajo devuelven null. Que el null siempre lo chequeamos después en el compuesto, ¿no? Y ahora viene el problema del compuesto. En el compuesto la copia es idéntica, pero, acá viene el asunto, como ahora recibe un criterio, la copia es idéntica, yo me creo igual a cada uno de los elementos y acá freno. En vez de obtener esto, lo guardo. Y digo, acá elemento abstracto, aux, se vuelve la copia de mi elemento. La copia de mi elemento con el criterio. Le paso y lo delego. De nuevo el composite a pleno, delegando el mismo método. Ahora, si el elemento abstracto, el aux, es distinto de null, lo agrego. Elemento nuevo, add aux. Acá hay algunas variantes y ahí lo devuelvo. Acá, ¿qué puedo devolver? Puedo llegar a devolver un contingente vacío. Ponerle que todos los contingentes, nadie tenía deuda. Entonces yo pido todos los que tengan deuda mayor de 10. Entonces me queda vacío. Entonces acá viene la discusión. Si es un cascarón, devuelvo null. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo contar i igual a 0 y decir acá adentro, como lo estoy agregando derecho y no le puedo preguntar al contingente cuántos elementos tiene, tengo un auxiliar, un i más. En realidad con un booleano me alcanzaba. Y digo, si i es mayor que 0, al menos le agregué un hijo. Esto significa, le agregué un hijo. Entonces, si le agregué al menos, le agregué al menos. Entonces, si le agrego un hijo, return C nuevo. Ah, pero si no le agregué nada, directamente else return, en vez de devolver nuevo, voy a devolver null. Claro. Y ahí sería la diferencia que no devuelvo cascarones vacíos nada más. Es como un directorio sin archivos. A veces está escrito y normalmente lo puedo preguntar. Es la variante con el criterio con copia, que fíjense que no cambia nada casi. Sí, también faltaba el que cumpla el contingente. Que cumple el contingente. Acá normalmente el contingente, bueno, depende del enunciado. Normalmente lo hacemos con copia hacia adentro. Y no se preocupan por bien. eso. Ah, ¿Por qué? Mejor. No, si él cumple hay que hacer una copia, si no, no. Iría un if antes, podés variarlo, ¿sí? Claro. Normalmente Sí. casi siempre es porque es más difícil de explicarlo en un enunciado. Porque tenés que decir, si él cumple, se hace una copia de él, pero solamente los elementos que cumplen tienen que copiar, si no, y queda un párrafo terrible que el código es más cortito el código que el párrafo. Es re difícil de explicar si te pones a hacerlo, pero bueno. Por eso normalmente decimos una copia restringida donde solamente se mantiene en la estructura los elementos, los alumnos que cumplan con la condición. En el caso de que un contingente se quede sin alumnos, no se agrega la copia.
no se devuelve. Entonces ya te aparece este if de acá abajo. Si no pongo este if y devuelvo siempre ese nuevo, puedo hacer la copia. Puedo hacer una copia, pero con cascarones vacíos estoy devolviendo. Y acá me faltó, a ver qué i igual a 0. Creé un entero i. Hijos. Yo en mi nombre de variables. Hijos. Si los hijos es mayor que 0, significa que creé 1, así queda más lindo. Ahora sí. Bien, tenemos la cantidad de hijos, tenemos resuelto esto. Vamos a la última partecita. Todavía nos faltan los criterios, que tenían su problemita los criterios. No eran tan simples como siempre. Y fíjense, el armado contingente fue un éxito y la empresa quiere armar contingentes sin la restricción de que todos sus integrantes vayan al mismo destino a la misma fecha. En ese sentido, agregó contingentes que controlan solo la fecha de partida sea la misma, que solo el destino sea el mismo, o que la deuda no supere 1/3 de lo acordado, ¿sí? Entonces, acá nos aparece algo. Es que esta primera variante que habíamos hecho en contingente ya no es así. Una alternativa que pueden hacer es heredar de contingente y agregar un tipo de contingente nuevo. O la otra es, si pasó como Gonzalo, que lo leyó de una, y ya se dio cuenta que acá hay una strategy para la hora de agregar. No es este método, con lo cual crean ese strategy, ¿sí? Cualquiera que sea las dos alternativas, en este caso era válido, si ponían esto y después abajo lo heredaban, o si lo hacían directamente con una estrategia. Básicamente la estrategia es, ¿qué sería la estrategia? No es otra cosa que un criterio. Debate, criterio, estrategia. Lo voy a llamar estrategia si se nota más el strategy. Como ahora tiene una estrategia, obviamente en el constructor hay que crear una estrategia, que acá no lo puse. Hay un método, get y setter, que le pueden cambiar la estrategia, o no, depende de ahí lo que quieren hacer. Estaban ahí. Sí, estaba mirando otra cosa. Estrategia. Le voy a sacar el set estrategia, no se lo vamos a poner get estrategia para poder pedirlo, o en el constructor. Acá no la puedo crear, porque en el constructor falta agregarle al constructor. Y acá también le podremos agregar el set estrategia total. Set estrategia. Acá sería criterio. Y decir estrategia. Se vuelve. Esto simplemente para que nos quede bien completo. Voy. Pero acá el importante que no podía faltar es que ahora el add elemento cambia, ¿sí? Entonces, la versión 2 que nosotros teníamos re linda hecha la versión 1. La versión 2 es mucho más simple. Acá la voy a comentar esta. La versión 2 es mucho más simple y ahora diríamos directamente, si el elemento nuevo cumple con mi estrategia, es estrategia, cumple el nuevo que me están dando, y fíjense que el nuevo podía ser un abstracto, un simple, cualquiera. Si cumple con la estrategia lo agrego. Fíjense que la idea del método es la misma. La diferencia es que en vez de hacerlo acá afuera, lo delegamos a esta estrategia, lo delegamos a este criterio acá. ¿Sí? Fíjense que es bastante parecido, bastante simple. Tengo un paréntesis de más acá. Nos quedó acá hecha la estrategia. Ahora nos aparecen los criterios. Entonces fíjense que acá viene el gran problema, que viene con... ¿qué teníamos? Los criterios no eran tan simples. Tenemos un criterio... bueno, esperen un cachito antes que me olvide. Esto está variando. Esto de acá. La empresa también quiere incluir dos tipos nuevos de contingente. Uno que se llama egresados, el cual acepta que se agreguen elementos cuyo destino sea Bariloche, y otro que se llama jubilados, el cual el precio del mismo es el promedio de los precios que él contiene. Eso, son clases nuevas, son... ¿Qué les parece? Y el primero es... Cambia la forma de calcular el precio, el último. Muy bien esa respuesta. Si hacen esa clase, es un 2. Esto es instancia versus clase. Es muy lindo, todo muy bonito, pero no cambió nada. Ahora sí, como dijo Cristian,
como dijo Gonzalo también, como dijeron los dos, son los únicos. Acá, fíjense que, ¿dónde estamos? Inicio, comentario. Acá, resaltar. Fíjense que en este me cambia la forma de calcular el precio. Entonces, el caso de jubilado, no le pongamos jubilado, sí sería una nueva clase que no es otra cosa que decir new class contingente promedio, que no es otra cosa que, se está copando acá, que herede contingente, porque es igual, solamente que hace distinto un método. ¿Sí? Contingente promedio, tendremos que agregarle el constructor, para que no nos joda acá, plus generator constructor, que no le gustó. El tipo se lo va a contar no campo. A mí me pasa lo mismo cuando no lo guardo. Puede ser que no haya guardado nada, a ver. Source. No. Que no le gustó class contingente promedio, extend contingente. Que no nos moleste mucho si es simplemente hacer esto. Hacemos esto. Un super, todos los elementos. Acá nos faltó la estrategia, acuérdense. Contingente promedio. Ahí tenemos el constructor nodo del contingente promedio. Creo que no me está tomando contingente. Acá está, no. Contingente. No tengo constructor vacío acá. Sí, pero eso es lo que acabo de hacer. Me faltó una N. Ahí está, contingente, le puse. Ahí está. Contingente. Faltó una N acá. Está buscando contingente y acá vamos a recambiar, renombrar el archivo contingente promedio. Ahora sí. Tengo el contingente y fíjense que acá cambia. En este caso el contingente, cuando le pedimos el precio, antes hacíamos la suma. Fíjense que acá no vamos a hacer la suma, ¿sí? Tendríamos que hacer el promedio. Entonces, una cosa que podemos hacer muy simple es decir, return super.getPrecio, eso llama la suma, dividido, recuerden el length del this.get, no, porque ahí simplemente diríamos, sin entrar en profundidad, acuérdense que la suma es la suma de todos. Claro. Get cantidad de alumnos. Igual era la frutilla del postre, ¿sí? Este era el 10. La mayoría no lo hicieron, entraron en que era Bariloche era trampa y el otro no, o me hacían los dos o no me hacían este de acá abajo. Fíjense que acá hago el super get precio y fíjense que el super get precio le pide a todos el get precio. Entonces, si adentro era un contingente, sumaba lo de los alumnos. Y, por ejemplo, si no tuviese la cantidad de alumnos, ¿podrías hacer el elementos.size? No, porque no te hace en profundidad eso. Claro. Por eso siempre tomamos el promedio agregando uno de este, o get precio, o hay que tener un método get precio promedio. Entonces siempre lo hacemos cuando ponemos la cantidad de alumnos, van a ver. O siempre hacemos que ponemos la cantidad de algo para hacer el promedio. Esos son pequeños tips. Los Dolly tips serían, pero de programación 2. Son los pequeños tips para ver el enunciado, porque ¿qué pasa? Si no es medio, si yo les digo divido la cantidad de elementos, me quedo solamente en superficial la cantidad de elementos. Y entonces me salteo los alumnos que había dentro. Entonces me va a dar mal o eso. Igual es un detalle de código y lo corregimos nada más, ¿no? Acá lo importante de esto era que era una clase nueva y que redefinía el get precio. Nada más. Eso era lo importante. Y acá podían crearlo, si quieren, con un criterio que se llamaba jubilados, con el nombre o algo por el estilo. En realidad no controlaba nada del criterio. Bien, tenemos hecho eso, tenemos lo otro y nos falta, que acá venían por ahí los criterios, todos los que deben más de 3.000 pesos. Entonces podemos hacer un criterio nuevo por deuda. New clase criterio deuda.
hereda el criterio. Y nos pide implementar. Este criterio de deuda va a tener un doble mínimo. Y acá lo que es simplemente saber, obviamente falta constructor, si el elemento punto get deuda es mayor, debe más de mi mínimo, mayor que mínimo. Listo, tenemos hecho nuestro primer criterio. El segundo, todos los que deben más de la mitad del precio acordado. ¡Apá! Entonces ya es más distinto, pero lo podemos hacer todavía. Criterio new class. Este era un poquito más complicado los criterios, que eran de lo simple. Criterio proporción deuda. Acá me pusieron muchos debe más de la mitad y después se complicaba. Pero básicamente, que debe más de la mitad del precio. Entonces fíjense que acá lo que yo puedo decir es pedirle elemento punto get precio menos, no, al revés. Vamos a hacer deuda, get elemento, no, está bien. Elemento punto elemento. Deben más de la mitad. Si la deuda, ahí está. Lo que pasa que es la deuda. Es mayor, es más fácil. Si, lo voy a hacer con if. La deuda punto get deuda es mayor que el precio dividido 2. Si lo que deben es mayor que la mitad, return true, else, return false. Igual podría haber devuelto esa condición y listo, ¿sí? Pero bueno. Ahí me quedo. ¿Sí se entiende? Si mi deuda, elemento, la deuda del elemento es mayor que el precio sobre 2, significa que debe más de la mitad. Después hay una trampita acá. Ese 2 pasa re inocente y después fíjense acá abajo. Por acá decían que debía, ¿dónde está el del tercio? Solo la fecha partida es el mismo destino. La deuda no supere un tercio del precio acordado. ¿Sí? Pero eso es un tercio y es idéntico, pero es dividido 3. Tenés que tener un integral. Proporción, claro, proporción. Por eso igual, ya les digo, esto era, ya creo que llorábamos cuando veíamos estas cosas. Private, int o doble, proporción. ¿Qué pasa? Ese criterio te hacía, ese 2 tan inocente, ¿se acuerdan que le decíamos constante en código? Claro. Ese 2 nos hacía problemas acá, porque era la mitad. Si ahora quiero un tercio, o 3, o cuarto, o un quinto, no tengo valor. Claro, entonces, no es lo mismo el return 1 que tiene el get alumnos. Exacto, porque siempre va a ser 1, nunca vale por 2. Claro. Y si vale por 2 es un comportamiento distinto, tengo que hacer uno nuevo y se justifica cambiarlo. Entonces acá lo tenemos hecho, este era un detalle nada más, por eso lo quería sacar. Y después los otros que quedan, esos sí son un toquecito distinto, a ver, hay que pensarlo un poquito más. Todos los que no poseen deuda, o sea que deuda igual a 0, con lo cual ese es sin deuda, se justifica, new criterio, sí, porque era mayor, una deuda mayor que alguien, entonces acá no me queda otro. Criterio sin deuda. O criterio deuda. Igual, podría ser, ya que lo vamos a hacer. Fíjense que hasta yo caí ahí. El criterio es igual a un valor. Es que guardo el valor, doble, deuda, y pregunto si la deuda es igual a esto. Elemento.get deuda es igual a la deuda. Si esa deuda tiene un valor 0, no tiene deuda.
Lo tengo hecho. Con deuda igual a 0. Fíjense que cambié la pregunta. En vez de decir que no tienen deuda, pregunto por los que la deuda es 0, que no deben plata. Si no, si ponen sin deuda, por ahí me ponían un método sin deuda y lo hacían, bueno, no es mayor problema porque no pedíamos un deuda igual a 40. Si pedimos el deuda igual a 40 y pedimos sin deuda, es lo mismo ahí. Y sí son distintos, y bastante, ¿dónde me quedó? Por acá. Estos dos, fíjense, acá lo tengo. Para hacer este, que creo que no me lo habían hecho, solo la fecha de partida sea la misma o que solo el destino sea el mismo. Entonces tengo que saber un destino igual a un valor. Hay dos alternativas, que por ahí son lo más simple que hicieron. Un criterio por fecha. Clase criterio. Criterio fecha, que herede de criterio. Agregamos un local date acá. Del fecha decimos elemento punto get fecha de partida es igual a mi fecha. Acá me faltó hacer el import. ¿Sí? Este es muy simple, es la forma más fácil y es la más común que vemos. A veces pueden hacer un criterio fecha alternativo. ¿Qué es este criterio alternativo que voy a hacer ahora? Que la fecha del elemento sea igual del compuesto que lo contiene. Y esto es más rebuscado, no se compliquen. Pero bueno, un elemento abstracto, que sería el padre. Entonces cuando se crea este criterio hay que setearle un padre en vez de setearle una fecha. ¿Y qué pregunta? Que la fecha del padre, punto get fecha, get elemento oso. Get. Te quedó una vez de más, me parece. Te quedó una... Es element. Todo mal hice. Get fecha partida es igual a la fecha de partida del elemento. Es una variante muy chiquita. Get fecha de partida. Me falta el punto ahí. Fíjense que la diferencia es que si cambia del elemento abstracto, cambia la fecha, este criterio se autoriza automáticamente. En el otro caso no, porque el criterio tiene una fecha fija. Es la única diferencia. Y lo mismo pasa con el destino. A ver, este es lo que hacen siempre, y no hay problema que hagan este. Pero si ustedes lo hacen con un padre, digamos, o un elemento abstracto para mirar, controlan que sea la misma. Incluso hasta un contingente pueden poner acá. Porque solamente contingentes se agregan. Pero bueno, ese es más que nada es muy sutil porque puede cambiar la fecha. Entonces, si se cambian la fecha que estaba el set arriba, en el elemento abstracto, acuérdense, si cambia la fecha, el criterio no se entera. Con este criterio alternativo, le cambio la fecha al padre en alguna interfaz, el criterio se entera y todos los que va a querer agregar a partir de ahora también controlan esa fecha. Nunca lo pedimos porque nunca pedimos que acomoden todos los existentes. Piense que si le cambian la estrategia o el criterio, puede ser que hayamos agregado algún elemento que ahora no lo podemos agregar. ¿Sí? Entonces no le pedimos eso y no es tanto el detalle. Pero bueno, ya que estaba, lo veíamos acá. Y no sé si me quedó algo. Buenísimo de esto que se dieron cuenta, de Bariloche, de no repetirlo. Y este que estaba bueno, que era un caso nuevo. ¿Sí? Después que con que hagan la herencia y redefinan el promedio, si lo hacían dividiendo el elemento, el otro, bueno, era un error y se los marcábamos nada más. Lo importante es que se den cuenta que esta clase sí iba y el Bariloche no. ¿Y qué más me queda acá? Combinar y variar dinámicamente, le sirvió para Gonzalo, enseguida se dio cuenta que era una strategy. Y el truco era usar el mismo criterio de la búsqueda. ¿Sí? Muchas veces hacemos esto, para el que hace doble jerarquía de criterios y hace lo mismo, tiene errores de clase versus instancia, de no reutilizar. Hacemos esto o hacemos la copia restringida, para que usen el mismo criterio siempre. Fíjense que la copia usa el mismo criterio y no me quedó más nada. Y lo tenemos resuelto. ¿Alguna duda de este? No. Lo vieron muy Creo que lo único que faltaban eran los AND y los OR y ya estaba. Claro, sí. Ya el AND y el OR, viste, como que Sí, copias de otro lado. Son dos cosas. Dos siempre iguales, acuérdense. Sí. Es más. AND, que existe con solo criterio.
Es más, no hice los constructores. Sí. Sí, ese es el otro, pero bueno. Acá un criterio C1, un criterio C2, un costo free estas dos y siempre queda lindo. Proton C1 punto cumple and C2 punto cumple. Ahí está, S2. Y el LOR es lo mismo con el LOR acá. Es lo mismo con el LOR. Exacto. Sí, normalmente, a veces nos han puesto públicos los atributos de criterio. Y el otro día en NOT se olvidaron de negar la salida. Le quedó un criterio que no hacía nada, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Pero fíjense que es bastante. Era bastante, visto así y resuelto con el pizarrón, es bastante simple. Lo que está bueno, que sí me quedo, en que se dieron cuenta de las cosas que había que hacer, ¿sí? Se dieron cuenta de clase versus instancia, se dieron cuenta de la estrategia, de usar el criterio y sobre todo del composite también, ¿sí? Después, siempre, y eso recuérdenlo, si yo necesito preguntar por el tipo de algo, vamos a suponer que yo estoy haciendo en la clase, cualquier clase, vamos a borrar, una pregunta por un tipo, eso es básico y está bueno. Si yo necesito saber el tipo, digo, if el tipo es X, hago A. Else, a veces es más evidente, else, if el tipo es Y, ¿va? Hago set, hago B larga, else, hago. Esto me está escondiendo, si yo hago esto, me está escondiendo una jerarquía X, que a veces están, y el otro elemento que no sé cómo sería, que lo más probable que sean, que si estoy preguntando por tipos, ya existen las clases, el Y, vamos a poner X, Y y el Z, y acá lo que me faltó es abstraer este método, vamos a suponer que este método se llamaba MM1, entonces, ¿qué me faltó? Me faltó abstraerlo acá arriba. Yo pongo MM1, 1, y acá hago A, acá en I hago B, y en Z hago C. Entonces ahora es simplemente esto se va, vamos a tacharlo, se va y es simplemente devolver return del objeto que yo tenía o.mmm1. ¿Sí? Claro, Entonces, que por polimorfismo se vaya encargando después. exacto, no es que desaparece el código. Si era un elemento del tipo, se ejecuta A. Si era un elemento I, se ejecuta B. Y si era un elemento Z, se ejecuta C. El código lo puse acá nada más, al código y tuve que abstraerlo. Es que el código es el mismo. La diferencia está en que si ahora me aparece un D, a mí no me cambia. Heredo, y ahí es donde está todo. Creo una clase, esta que herede también. Voy a poner la flecha por acá porque me faltaron. Vamos a hacer acá una clase que también herede, que se llame la clase W, siguiendo la línea, y hace J, y listo, todo esto funciona, porque implementó el MM1 hace J, y no tengo que agregar un if nuevo a esto. Ahí está el truco, que siempre, gracias al polimorfismo, todo me funciona y me cambia dinámicamente. Puedo agregar nuevas subclases y todo sigue funcionando. No tengo que tocar el código que lo usa, sobre todo. Y esto más que nada porque es lo que nos pasó en cantidad, cuando yo lo fui haciendo en el buscar. Siempre que llegamos al contingente lo necesito hacer y siempre se cruzan con que necesito saber el tipo. Y a veces hacen el casting. Como lo tiene el simple, hacen casting a simple. Y ahí es donde lo joden. Porque solamente funciona para elementos simples. Y ya no es el composite. Ya achicaron y cambiaron toda la estructura. ¿De alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, no sé si quieren hacer alguno más, tienen dudas ustedes, no sé cómo vienen. No, yo bien, de mi parte bien. Vamos a practicar un poco más, pero siempre voy repasando. Está bien. Más que nada lo que hago también mucho es repasar los conceptos de cada cosa. Claro, está bien. Cristian, ¿cómo venís vos?
Además de No, estar sin bien máquina. también. También Sí, pues. practicar un poquito. Acá en este caso, Sí. cuando la estrategia no necesitaste hacer una clase para la estrategia, No, porque la estrategia era lo mismo que el criterio era. era el Fíjate criterio. que acá el truco era reutilizar. Fíjate que donde me quedó contingente, no, lo cerré por algún Que lado. utilizaba la clase. Claro, la estrategia reutilizaba la clase criterio, era a propósito. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado. Si hacen una clase estrategia, pero hace lo mismo que el criterio, ahí hay un error de clase versus instancia. Te queda, primero que no te alcanza el tiempo, porque te queda todo repetido, el criterio queda como estrategia todo repetido. Mm. Perfecto, Entonces perfecto. Sí, sí. ahí se duplica, bueno, eso lo podés evitar ahí, poniéndolo acá. Y en el anterior creo que eran distintas, pero no me acuerdo bien Y sí, por porque qué. era un calculador de costo, creo. Ah, eso era. Sí, Claro, es distinto, ahí no era para aceptar. Siempre cuando claro. hacemos el de aceptar algo, aceptar algo, una copia restringida y la búsqueda, casi siempre hacemos que utilicen el mismo criterio. Mm, Porque nosotros ya estamos evaluando el clase versus instancia. Si ustedes se dan cuenta que es la misma, no cayeron en ese error. Entonces ya es parte de la evaluación saber que es una sola misma jerarquía. Te das cuenta cuando lo estás haciendo y te quedó todo duplicado. claro. Es decir, si no podré usar el criterio, no puedo usar algo para evitar esto, y ahí es donde aparece lo que querés usar. Era este viernes, ¿es, no? El recu. El recuperatorio el viernes, sí. El Bien, viernes a las de vuelta, de 5 a a 9. las 5. Bien, Sí. perfecto. No sé, si quieren, díganme ustedes qué están haciendo y hacemos algún otro. Corto acá Por si ahí no se hace después muy sí largo. podrías pensar que me costó ese, a mí el del playlist, no, Spotify, perdón. El de Spotify era. Spotify, sí, espera que Que lo busco que se lo. tenía los Dale. playlists y eso. Espera ahí, a Solo se lo había mandado, ¿no? El de Sí, Spotify, justo hoy repasando, a ver. Fíjense que son parcial tema 2. A ver si es este. Sí, lo pegué. Abrir con el visor del sistema. Uy. Ahí lo estoy abriendo. Bien, acá. yo le quería preguntar a Soledad a este mañana, pero bueno, te Sí. pregunto a Dale, vos. dale. Por- Bien. porque No playlist sé si y grupo es lo mismo prácticamente, ¿no? son lo mismo. A ver, Son lo vamos, mismo. sí, creo que sí, que normalmente a veces mantenemos la mentira, por decirlo de alguna forma, hasta el final, ¿sí? Mantenemos el que queremos recalcar. Vamos a ver la estructura primero. Spotify decidió ordenar un poco la colección, para esto solicitó una remite a organizar temas musicales y los intérpretes de los mismos. Cada tema musical posee un título, puntaje, o sea, ya tenemos tema musical como clase, y que cada uno de ellos tiene título, puntaje, promedio dado por los usuarios y un año de lanzamiento, la cantidad de premios ganados y una lista de intérpretes que han cantado el tema. Bien. Por ejemplo, nos sobran los motivos, te lo he dicho Ariel, es un ejemplo de tema, puntaje 9.8, año 1999, premio 5 y quiénes lo cantó. Bien, en el proceso de reorganización, Spotify quiere poder también agrupar sus temas en playlists. Y me aparece otra clase, en las cuales guarda su título, tiene un título, y el conjunto de temas que poseen. Fíjense que acá más que nada marqué título porque creo que también tenía título El tema. Sí. el tema. Como ya lo voy poniendo arriba. Y el conjunto de temas que posee. Bien, si te quedaba alguna duda, que no en Composite. Incluso puede incluir otra playlist. Importantísima aclaración porque es la que nos dice que es un Composite. Por ejemplo, acá me dicen lo mejor de Sabina con tal otro. Que a su vez contiene 10 temas. También desea poder crear grupos, los cuales se le asigna un título y una lista de temas o playlists o incluso subgrupos. Esta era como vos dijiste, Cristian. Esa Esta era la trampa. era la trampa, era el bariloche del enunciado anterior, ¿sí? Esto era clase versus instancia. Y con lo que ya hicieron ustedes arriba, ya reconociendo el composite con playlist y tema, playlist el compuesto y tema es el simple, el grupo es un playlist, no es otra cosa. Fíjense que la diferencia está, por eso les recargué hoy, lo bueno que se dieron cuenta, es que no me cambió nada. Si me dice que los intérpretes es el promedio, o me dice que el puntaje, o me dice algo que es distinto, ahí, bueno, el grupo lo miro distinto, pero acá me dijo que es igual. No, es más, está como tirada así nomás, y bueno, el que hacía grupo y subgrupo ya era yendo para el desaprobado, para que lo tengan en cuenta también. Por eso está Bueno, perfecto. ahí el primer Sí, ítem que tenés en los servicios a implementar, bueno, son sí, todos la cantidad total, son método abstracto va a ser,
Sí, perfecto. Que, ¿Qué que se va cantidad a que? calcular como lo de siempre, como lo que hacemos siempre. Claro, es el tamaño. Fíjate que en el tema te devuelve los premios que ganó. Sí, 5 premios. Te devuelve el número en vez de devolver uno con lo que hicimos hoy. Y playlist y grupo ya dijimos que era lo mismo. Es sí. la suma de esos. Sí, exactamente es el tamaño del archivo. Si lo queremos ver, carpetas de playlist y el tema es el archivo y el total es el tamaño. Una lista de todos los intérpretes de una tema playlist. Fíjate que acá mantenemos la mentira hasta el final, sin incluir intérpretes repetidos. Ahí la diferencia a la hora de implementar es Ahí es que, donde me compliqué. No sé cómo hacer el bien, tema de los repetidos. bien, vamos a crear unas clases, aunque sea rápida para hacer ese. New source, voy a crear un paquete nuevo para poner un paquete, new. Sí, son conjuntos, pero bueno, te soluciona todo el conjunto. New package, Spotify. Claro, es lo que vimos en la anteúltima clase, los Ah, por eso, conjuntos. Marcelo te está pidiendo, viste, quiere todo siempre. Pero bueno, ahí lo vamos a hacer. New class, elemento de Spotify, que se abstracta. Vamos a reducirlo si no se nos hace muy largo en este, pero vamos a poner new clase tema y new clase playlist. No hice heredar, háganme acordar porque voy a mandar. Playlist es este y me olvidé entonces de heredar de elemento de Spotify. Hereda el tema. Spotify y de playlist hereda elemento Spotify. Bien, acá lo importante, bueno, voy a poner para que no nos quede tan vacío, el elemento Spotify, vamos a cerrar todos a la close at the left, listo. Elemento Spotify, voy a agregarle el nombre, para que tengamos un atributo aunque sea, private string nombre, va a tener un get nombre, un set nombre, y acá el elemento que vamos a hacer ahora para hacer esto, private no, public array list de string y era intérpretes, sin repetir, get intérpretes. Devuelve la lista de intérpretes que tiene un elemento Spotify. Y esto es abstracto. Es abstracto y tengo que importar el array list. Espera que vamos a volver por las dudas, no me acuerdo qué decía bien. Get intérpretes, no le gustó algo. Ahí tiene que ser la clase abstracta. Y ahora saltan las otras dos que no le gustó seguir estando así. Pero fíjense que decía, la lista de todos los intérpretes tema lista de grupos sin incluir intérpretes repetidos. Bien. Importante también que lo salteé. El tema musical tenía sus intérpretes, con lo cual vamos a venir a tema, tiene una array list de string. String, intérpretes. Si tiene un intérprete, le puedo agregar public void add intérprete y decir intérpretes. Bueno, vamos a preguntar si no lo contiene, porque es importante, pues vamos a encontrar intérpretes.contains y acá me faltó nuevo. Faltó pasarlo como parámetro, un string nuevo intérprete. Si no lo contiene, lo agrego. Intérpretes add el string nuevo. Bien. Fíjense que acá no necesito implementar el equals en nadie porque estoy usando equals de string al preguntar el contiene con un string. A diferencia de otras veces, ahora nos piden que devolvamos esto, public, y fíjense que tenemos que hacerlo. A veces tenemos cuidado con hacer esto. Fíjense que nos piden la lista de intérpretes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el tema, public abstract array list get intérpretes, y la más fácil sería return new array list y entre paréntesis le damos todos los intérpretes nuestros. ¿Sí? Que creamos una array list con esa copia o creamos una nueva
intérprete, me faltó la T. Creamos una nueva y los agregamos uno a uno con el add-all. Lo importante es que sea una nueva. ¿Sí? Hacemos la estructura. Hasta ahí venimos lo más básico y es lo de siempre. Y acá viene el problema. Ahora vamos a la playlist. La playlist tiene, me faltó hoy, debate, array list, array list de elemento, elementos, tiene una lista de sus elementos, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el get intérpretes. Y acá, fíjense que a lo mismo que hacíamos antes, vamos a tener que hacer un array list string, que es lo que tenemos que devolver, result, se vuelve new array. Bien. Acá me falta poner igual, arranco, bien. Acá tengo 0. Y acá digo for. Y fíjense que de vuelta, la misma estructura de siempre, recorrer los elementos. Y menor que punto size. Punto y coma y más. Quedó fuera del paréntesis. Punto y coma y más. Cierro paréntesis. Y ese punto y coma me puede complicar la vida. Y fíjense que ahora el problema grande que tenemos es que me devolvió, ahora este elemento me devuelve un array list. Array list, vamos a ponerle auxiliar, de string, auxiliar. De nuevo, lo importante acá es delegar la búsqueda. No sería la búsqueda, delegar el pedido. Elementos, punto, get, y punto, get intérpretes. Eso me vuelve una lista. Bien, si hacíamos lo mismo de siempre, result, punto, add, all, y le damos el auxiliar, así no se controla repetidos. ¿Sí? Entonces no se controla repetido, esto no hay que hacerlo. No devolvemos todo. Cada vez que nos digan agregar repetidos, no podemos hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Agarrar y decir for int j igual a 0, j menor que aux, los nuevos que yo tengo que agregar, j más, y voy a decir si resultado contiene, y acá viene todo el truco, aux. Ahí puede ser el aux.size ahí arriba. J menor. Aux.size, sí. A get key, perfecto, Gonzalo. El aux.size, me faltó. Voy a agarrar el resultado que obtuve de un tema, de una playlist, y le digo, el primer elemento, ¿vos lo tenés en el resultado? Si no lo tengo, lo agrego. Result.add aux.get. Si no lo contengo, lo agrego. Es decir, repito, esto, todo esto que estamos haciendo acá, es simplemente controlar uno a uno por repetidos antes de agregarlos. Agarro el resultado que me dieron, Cristian, y uno por uno le pregunto, ¿ya está en el resultado? No, lo agrego. ¿Ya está en el resultado? No, lo agrego. ¿Ya está en el resultado? Sí, no lo agrego. Entonces no tengo repetidos. ¿Por qué lo controlas por J y no por ¿por qué lo Por controlas J, por I y no por J? por mal programado. Ah, J. Porque es el aux, el Perfecto, J. sí, sí. Ahora se Lo entiende. agrego Sí, ahí, sí, sí. hago el result, fíjate, salgo del for, este está acá, este es el anidado, es el controlar repetidos. Return, result. Lo que decía Marcelo es mucho más simple, y era utilizando, a ver si acá graba, usando el set, y ahí viene la magia. Vamos a hacer abstract set, ¿no? Sí.
útil set de string, get interpretes set, le voy a poner. Fíjense que lo único que hace es devolver un set con el intérprete. Ahora voy a venir a tema. El tema tiene una array list. Entonces, esta es una alternativa, no hagan los dos. Y digo return new. Setlist se llama. Hash set, gracias. Así como está el array list y el list, acá pasa hash set. Y acá le doy, bueno, acá podrían hasta tener un set acá directamente y acá seguramente le puedo dar interpret. Está. Y ahí lo creo. ¿Ven? Un hash set de stream me faltó. Intérprete está bien. ¿Qué me está faltando? Import hash set. Ahí está. ¿Ven? Creé un hash set, es el array list pero para set. ¿Qué es lo bueno del set? Es que el set ya controla repetidos. Con lo cual, ahora, y acá viene pero bueno, tenés que saber todo el manejo de la estructura, que es la misma complejidad que tiene acá. Cuando venimos acá, hacemos el get interprete set. Voy a devolver un set. Acá, en vez de crear un array list, creo un set. Y acá voy a tener que, no me queda otra que hacer el hash set. El primero de string. Me queda mal. Es el import. Ahí tenemos creado nuestro hash set de string. Y fíjense que ahora, como el hash set ya controla repetidos, directamente puedo decir result.add all y acá le doy aux. Pero este add all no agrega los repetidos. Es la diferencia en la estructura. ¿Qué hace ese add all? El for que acabo de hacer yo antes. Y no es que, parafraseando, no es magia. ¿Sí? Hace un for, o sea, cuando los agrega, controla que no estén. De acuerdo al equals y controlando todo lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí, la lógica la sigue implementando, lo único que la lógica la sigue implementando, nosotros dejamos usar esto porque para poder usar esto vos tenés que saber cómo funciona el hashset. Para saber cómo funciona el hashset, sabés que el add all no agrega repetidos. Entonces es lo mismo. Get interpretes, gracias. Get interpretes set. Acuérdense siempre el composite. Y en vez de un array list, por culpa de haber hecho esto, es un set acá. Fíjate, ahí ya me garantizo que nunca he repetido. Normalmente, si ya no querés repetidos, pones el set en vez de un array list, todos los elementos. ¿Sí? Y ahí tenemos el repetido. ¿Sí se entendió? Bueno. Igual con el otro for está fantástico. Y fíjate, lo que tenés que hacer es set funciona con el equal. Sí, acá es lo otro, que acá funciona todo esto porque es el equal que yo hacía, ¿no? El contains que teníamos ahí. Si no fueran string, tienen que implementar el equals en el objeto. De nuevo, fíjense que si no saben lo que es un set, un hash set, es un for a la hora de agregar. Cuando vos te dicen repetidos, me paro antes de agregar con el add all y me fijo que no estén. Si no están, lo agrego. Y si están, no lo agrego. Entonces me llevaba a ese doble for anidado que tuve que hacer acá. ¿Sí? Esto es simplemente por el control repetido. Como el set no tiene repetidos, los puedo agregar derecho. Es la única diferencia entre los dos, ¿sí? Y qué frío tengo el mate. Bien, ¿qué nos quedó? Este está puntaje de un tema playlist grupo. Para calcular el puntaje de playlist y el grupo se usa el promedio de todos los elementos que contiene. Bueno, de nuevo acá tengo que obtener el puntaje de la suma de los puntajes de todo y obtener la cantidad de temas que tenía para poder hacer la división, que es parecido a lo que hicimos recién. Y acá viene a ver lo nuevo. Adicionalmente, Spotify, además de todos los temas musicales, tiene un listado de intérpretes. De cada intérprete se guarda su nombre, apellido, año de nacimiento y un listado de temas que canta. Se desea poder buscar todos los intérpretes que se llamen Joaquín, se apelliden Galán, nacido el año 2000, hayan cantado temas que hayan ganado más de 2 premios, cualquier combinación lógica de las búsquedas anteriores. Esto es más complicado,
las búsquedas de intérpretes retornan siempre ordenadas por apellido, nombre y año. Eso es porque es comparable al intérprete. Bien. Yo ahí lo que pensaba en este caso, como me había imaginado, en el abstracto tener un atributo del tipo intérprete. Y bueno, crear la clase intérprete. Bien. A ver, nos aparece la clase intérprete. ¿Hay un abstracto intérprete? Y acá viene. Entonces acá venimos, vamos. Entonces, ¿existe la clase intérprete ahora? ¿O es solo un string como venía manejándolo yo? Agrega atributos, me parece. Tiene Nombre, atributos, tiene comportamiento, entonces existe intérprete. Y no hereda de nadie hasta ahora. Es una clase nueva porque no tiene relación con el tema. Y el intérprete, y acá le ponemos, dice, se llame Joaquín, se apellide Galán, haya nacido, o sea, año de nacimiento, nombre, apellido, esto con temas que hayan ganado más de 2 premios y cualquier combinación lógica de los anteriores. Entonces, ¿qué necesito tener? Un string nombre, un string apellido, vamos a poner un int año nacimiento, para hacerlo simple, y lo que está bueno, porque para ese servicio lo vamos a necesitar, un array list. Porque el criterio sería si él acepta o no temas, pero un array list de acá, un array list de temas, porque canta temas. Tema, canciones. O por ahí me sirve para esto, estoy tirando en el aire, ¿no? Array list de canciones que canta, que son, fíjense que me pregunta, haya cantado temas que hayan ganado más de 2 premios. Claro, después le preguntabas al tema si ganó el premio o no. Sí. Fíjense que dice que Spotify tiene un listado de temas musicales. No es que tengo que delegar la búsqueda al compuesto, ¿sí? Entonces me va a aparecer, fíjense, acá esto es importante. Tiene un listado de intérpretes. Además de todos los temas, tiene un listado de intérpretes. Y los quiere buscar. Con lo cual, por ahí es un detalle menor, pero nos simplifica. No tengo que buscar en el compuesto, sino que tengo la clase Spotify. Y este Spotify tiene acá una lista de, no lo vamos a usar mucho, un array list de intérpretes, cantores. Vamos a poner cantores y basta de intérpretes, ¿sí? Entonces, a la hora de buscar es más simple que lo que teníamos haciendo porque no teníamos un compuesto. No hay que buscar los compuestos los intérpretes sobre un compuesto. ¿Se entiende esta simplificación? Sí. Bien. Detalle, si me apareció la clase intérprete, nos cambió todo. Porque ahora esto no es string, es intérprete. Cuando lo agrego intérprete. Cuando pregunto por un intérprete y esto me hace que el equals lo tenga que interpretar, que es importante, lo que decía Marcelo, intérprete. Public, acá pueden agregar si quieren a común. Bueno, no agregué los getter y setter. Source, vamos a agregar un getter y setter, si no. Getter y setter, año de nacimiento, apellido, canción, no, canciones no, y nombre. Y acá podemos agregar new, source generator, y vamos a poner el equals. Entonces acá implementó el equals, un object, apellido equals, bueno, un object, bastante feo, punto get, vamos a hacer el casting, yo que quería ahorrármelo, fíjense que tengo que implementar sí o sí el equals acá adentro, entonces digo, vamos a hacerlo bien, ya que nos queda, está grabado, intérprete, se vuelve el casting de intérprete, casting de intérprete, un object. Si no, todo lo que hicimos antes con string no nos deja de funcionar. Esto tira un error, que significa que no se podía cachear, no se podía hacer el casting. Si no se puede hacer el casting, significa que no es un intérprete, y si no es un intérprete, significa que no es igual a mí. Ya puedo devolver falso y soluciono el error.
Y si no, digo return. Si mi nombre es igual al nombre de él, entonces digo aa.getNombre y mi apellido equals apellido equals y acá le vamos a decir aa.getApellido y después la fecha de nacimiento lo mismo, así todas las condiciones le ponemos el igual. Esto lo necesito sí o sí implementar, ¿para qué? Para que me funcione el comparado de acá. ¿Sí? Si no, no me funciona ese contains. Si no, no me funciona el set, que es justo lo que les decía Marcelo recién. Todo esto funcionaba porque intérprete. Todo esto funcionaba gracias a que nosotros estábamos poniendo string. Los intérpretes eran string. Intérprete. Por la clase abstracta. Y ahora tiene que volver intérpretes. Volvemos intérpretes en las búsquedas, en las dos. En el tema que le faltó. Uy, ¿qué hice? Está, intérprete, acá, vamos a volver a tema. Intérprete, entonces le vuelvo una lista de intérpretes cuando hago el nuevo. El común, ahí ya sé que no están repetidos. Y en el playlist, ahora, el set es de intérpretes. Fíjense que solamente me cambió el tipo del objeto, pero lo importante es que tuve que poner el equals a la hora de hacerlo, ¿sí? Tuve que implementar el equals en la clase intérprete. Acá. Acá, y acá, Estos tres, el auxiliar no hay problema. Y fíjense que acá se ve el contain de vuelta y que como es un intérprete tiene que tener implementado el equals. Gracias a que implementamos el equals, todo esto sigue funcionando, cambiando el tipo de string por el intérprete, ¿sí? Nos apareció ahora la idea de intérprete como clase. Y ahora el criterio, new class, criterio. Fíjense que el criterio en este caso, que es abstracto, ¿sobre qué clase se hace? ¿Qué buscamos nosotros? Temas, grupos. Intérprete. Intérprete. Entonces es public boolean, public abstract, cumple, intérprete, y acá podemos decir abstract. Abstract class criterio, intérprete tt, punto y coma. Fíjense que ahí tengo el criterio, entonces ahora cuando voy a Spotify, que era el hecho acá abajo, era muy simple, ahora public array list de intérpretes, muy parecido al buscar que hacemos en el compuesto, pero más simple todavía. Me dan un criterio y yo tengo que buscar sobre mi lista. Entonces digo result hay list de intérprete result se vuelve new array list de intérprete y ahora digo claro, sería como las primeras búsquedas que hacíamos al comienzo. Exacto, es la primera búsqueda que hacemos al comienzo, exactamente la misma. Era sin recorrer, sin tener que entrar, porque no hay que romper una estructura. Es simple, i igual a 0 y menor que cantores size y más, por haber puesto la J me confundió, y acá nos paramos antes. Si cd.cumple cantores.get y eso se cumple, lo agrego. Result.add cantores.get y lo agregué y a lo último, después del for, digo return result. Como dijo Cristian, es la búsqueda de antes. Sobre intérpretes nada más. Acá me faltó algo que teníamos que hacer. Collection.sort result. ¿Por qué? Porque fíjense que decía collections. Y tenés que hacer el compare en Exactamente, collection. el intérprete.
me decía en el enunciado que siempre ordenadas por apellido, nombre y año de nacimiento, ¿sí? Entonces ahí vengo acá y digo no. Entonces, si siempre lo ordena por eso, el sort me está dando error justamente por eso que está bueno. Y acá tiene que ser implements comparable. Ajá. Fíjense que no hay que hacer compar to, y el comparable ya que está, intérprete. Ahorra el casting, hacemos de intérprete, ahora grabamos, nos va a dar error, porque no tenemos implementado todos los métodos, y agregamos el método no implementado. Y fíjense que el no implementado es compararse contra otro intérprete. Entonces, fíjense que lo dice el método, dice compara por apellido, nombre y año de nacimiento. En ese orden, y si hay apellido y nombre repetido. Entonces, ¿qué decimos? Int R1 se vuelve nombre, no, apellido, punto compar to al otro apellido que tenía el intérprete. Entonces, creo que lo llamo o.get apellido. Es el apellido. Si R1 es igual a 0, ¿qué significa? Que eran iguales los dos apellidos. Con lo cual tengo que compararlo por nombre. R1 se vuelve nombre.compare to o.get nombre. Y acá get nombre. Oh, es horrible. Compare tío no. Compare tú. O.get nombre. Ahí cierro punto y coma. Si R1 de vuelta sigue siendo igual a 0. Es igual a 0. Siguen siendo igual por el nombre y apellido. Y acá ya directamente return. Si mi edad, año de nacimiento, mayor, o sea mayor o menor, pero bueno, mayor que o.get año de nacimiento. Fíjense que si no se cumple este if. ¿No le tenés que devolver la resta? La resta, ¿no era? Ah, devolvemos la resta, si no, sí. Tenés razón, ahí me está un boolean, es eso, menos el año de nacimiento. Como es entero, no hay problema. Tenés razón, la resta. Como lo puse afuera de los else, ven que no puse else. Si es 0, devuelve acá. Y si este es 0, no, si es distinto de 0, perdón, entra. Y si este es distinto de 0, devuelve el que está acá abajo. Entonces siempre revuelvo R1. R1 puede haber sido directo o puede haber sido el valor de acá. Igual es la implementación del código nada más. ¿Sí? Y ahí los tengo ordenados por apellido, nombre y después por año de nacimiento. Siempre delegando. Tengo que hacer sí o sí los if por el 0. Si eran iguales, seguir comparando. Si son iguales, seguir comparando. ¿Sí? Si no, podríamos haber hecho acá else. Hacerlo bien como programación 1. Si hago ese else, acá necesito hacer un else con R1. Si no, devuelvo R1. Si es distinto a 0, devuelvo R1. Y ahí tenemos comparable y ya con eso lo voy a ordenar. ¿Sí? Y no me acuerdo si queda algo más de este. No, porque fíjense el puntaje, bueno, el ser promedio que habíamos hecho, queda para hacerlo, ¿no? Pero bueno, el puntaje promedio, subir los atributos, título, puntaje, y bueno, cada uno de los elementos, el promedio y buscar los intérpretes iba por otro lado, ¿sí? Acá tienen que hacer el criterio sobre esos lados. Y bueno, y hay que hacer cada uno de los criterios que había, ¿no? Nombre, apellido, apelliden, y hayan nacido antes del año 2000, y que hayan cantado temas que ganó más de 2 premios, era el criterio de la discordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque una forma de saber eso es pedirle la lista de temas y revisar uno que tenga más de 2 premios, y la otra, más elegante, es preguntarle si cantó en algún tema de más de 2 temas, y que el intérprete nos devuelva. Sí, canté con más de 2. Y entonces ahí lo resolvía. Sí, Marcen eran las dos alternativas, igual creo que terminamos dejando las dos.
porque quedó medio raro, cantado con más de 2 temas. Y no sé, ¿alguna más de este, Cristian? No. Era Fíjense. la duda que tenía era en ese más que nada, que hiciste el set. Claro, y con el set es el más fácil, pero si no, tampoco es tan complicado, es simplemente un for y controlar antes de agregarlo. Si a vos te piden que no haya repetidos, en vez de unir las listas con el add-all de golpe, uno por uno preguntás que no estén. Si no están, las agrego. Si no están, las agrego. Y así vamos haciendo con todo. Y Perfecto. listo. Y acá, bueno, como los de antes aparecían, Y a mí bueno, como los de antes, Spotify. pero bueno, ¿qué problema? Este era, creo que fue un recuperatorio. ¿Qué problema tenía este? Que si veníamos haciendo con el Composite, querían hacer la búsqueda acá arriba. Y bueno, en realidad tenés que pararte y ver, analizar el enunciado. ¿Qué me dice? Que Spotify, además de los temas, tiene un listado de intérpretes. Y fíjate que, ¿cuál es el truco? No hay una nota aclarando qué se hace en el caso del compuesto y qué se hace en el simple. Vieron que siempre ponemos una nota cuando hacemos el buscar en el Composite. Acá no está esa aclaración. Y el otro, el error que hacían era poner grupo y playlist como algo distinto, cuando en realidad no tenían comportamiento distinto. Pero después fue bastante, igual fue bastante también difícil, no es que aprobaron todos de una, pero bueno. Era lo mismo, identificar el Composite y delegar bien los temas en Composite, y acá tener la seguridad de que la búsqueda no era sobre el Composite, ¿sí? Como decís, Cristian, como eran las primeras búsquedas de antes. ¿Algún otro que quieren ver? Se han hecho uno más. Después, fíjense. No, yo después tenía esos dos nomás, que tenía Soledad. Y Sí, bueno, y el que hicimos con vos ahora. Claro, fíjense que si quieren, después les subo uno para que lo piensen tranquilo, intenten resolverlo. Se lo paso a Soledad también, para que lo tengan antes, ¿no? Pero bueno, algún otro más como para que tengan otro, si quieren practicar tranquilos, pero tratando de resolverlo ustedes, no que lo resuelva yo, porque como dijo Gonzalo hoy, viendo cómo lo hace otro, son re fáciles todos. Y se va complicando. Pero bueno, o se los paso ahora si lo quieren tratar de hacer. No sé cómo están. Sí, yo por mi parte no tengo problema, sí. Dale, Yo me tengo que ir retirando, pero de última después veo la grabación. dale, espera que te paso el link y les paso, espera que me quede acá. Dale. O si no, lo tratamos de hacer y mañana lo revisamos con Soledad. Ahí les paso, a ver, esperen un cachito que lo busque. A ver, Olin, ¿dónde me quedó? No. Sí, lo que está bueno es que ya después de ir viendo distintos ejercicios es como que más o menos empezás a ver las similitudes. Te das cuenta porque le decimos que practiquen. Sí. Claro, una vez que lo practicaste, decís, son estas 5 cosas, 6 cosas nada más. Es que sí, son... pero desarrollar el criterio es lo que lleva tiempo. Sí. Y viste, es difícil y normalmente llegamos tarde a eso. Y es un problema. Bueno, yo para mí ya del parcialito 4 al parcial tuve un cambio. Sí, te diste cuenta que tuviste... Sí. Sí, a veces. Y el parcialito me dio lástima, el parcial me dio lástima porque fue un error de lectura más que... Claro, bueno, a veces pasa. Por eso pregunten, aprovechen a preguntar, no tenemos problemas. Si vemos que es medio borde... más de apurado, creo. Sí, a veces no tenés duda. Cuando lo haces mal, a veces no hay forma. No tenés duda ni nada y la pagás carísimo. Sí. ¿Dónde dejé yo este? Lo había hecho. Esperen que estoy buscando mientras hablamos. Así ya les paso el link y se lo descargan. Para no llevar a los demás. Comúnmente, bien o mal, algunas veces cuando estás haciendo pensás que lo estás haciendo bien. Sí, obviamente, nunca entregás sabiendo. Bueno, a veces tenés ese olor de que algo. Acá metí la pata. Sí. ¿Viste? Pero. A ver. La librería del Saltarín. Ahí genero programación, todo ejercicio adicional, ¿ven? Descargar como PDF. Yo se los mando Saltarín. Espera, díganme los mails y si se los escribo y se los mando. Dale. Y se los mando por mail más fácil. Te lo escribo por acá, si querés. Dale, copio y pego. Dale, yo también. Ya les mando eso si les queda el enunciado y ahora les hago, si quieren, un punteo rápido. Pero traten de hacerlo ustedes, no que yo se los haga porque vieron que hacerlo. A mí, o sea, yo no tengo problema en resolver todos los ejercicios que quieran, pero siempre son fáciles cuando los resuelve otro. Yo por eso quiero que hagan eso que te pasó recién de Gonzalo, de que viste que haciendo, que mirando y te das cuenta que son todos iguales. Sí. Adicional, no, este no, era el Saltarín, te tengo que agregar, bueno.
Creo que te agregué el adicional. Ahí está, este no, saltarín. Bien. Sí, de nuevo, por lo menos lo que era lógica, iba leyendo ejercicios y iba pensando dónde podrían ir las clases. Y Claro, todo eso. además que ya saben que casi siempre le tomamos un composite. Yo le dije a Marce un día, si lo queremos hacer difícil, no les tomamos composite. Y claro, te quedás diciendo dónde está el composite y te salís con el miedo de que no hay. A ver, de vuelta, mírenlo un cachito. Fíjense que acá, de nuevo, ya de movida, hasta es más fácil, decimos su nombre, su marca, su precio y su volumen. Agilizar las ventas, el sitio kit y paquetes, los cuales pueden compuestos de diferentes productos, incluso subkit y subpaquetes, en el cual un kit o un paquete es el mismo, posee un nombre, volumen, mayor volumen de su elemento, el kit, y fíjense que acá define. El composite Y te dice cómo resolver los métodos. El volumen, el mayor. Lo único que tienen que buscar es el mayor. La marca es la del primero de sus elementos y el precio queda determinado por la suma de todos sus elementos. Entonces ya tenés cómo hacer el precio, la marca y el volumen. ¿Sí? Tenés que hacer un mayor. El primero devolver, la marca, que es fácil. Si es le pido el cero y está. Y el precio y la suma, la que hacemos siempre. La librería posee diferentes políticas para determinar, y acá esto es distinto, por eso se los buscaba. Si un kit o paquete se puede publicar en un diario. Además de dicha política, puede cambiar dinámicamente. Por ejemplo, un día se usa una política y otro día se usa otra. ¿Qué es eso? Strategy. Sin leer que ellas se dan cuenta que hay algo que se puede cambiar. Entonces lo tienen que poner. Y de considerarse. Y las políticas son, y fíjense que lo que tiene que responder es si se publica o no en el diario. El kit o paquete se publica en el diario si el precio es mayor que 3.000. El kit o paquete se publica en el diario si el precio es 2.500 y el volumen menor a 1.000. Se publica si la marca es Stadler. Los anteriores son algunos ejemplos de políticas, las mismas pueden combinarse. Fíjense que lo único que hace es preguntar si el kit o paquete cumple con algo. Termina siendo un criterio. Y después le dicen... Claro, sobre el abstracto porque podés preguntar cualquiera de las dos. Perfecto, Cristian. No sobre el simple. Fíjense, sin haber hecho la búsqueda, de golpe ya ahí se llamará política acá en vez de criterio, para saber si un elemento cumple o no con la política de publicación. Pero la idea es la misma. Me dan un elemento abstracto, como dijo Cristian, y digo si cumple o no. Y después dice, implementar todos los servicios para acceder al precio, volumen, marca de un producto kit o paquete. Bien, lo que habíamos dicho recién. Los de arriba, no hay drama. Cantidad de productos de un kit en paquete. De nuevo, es lo mismo que hicimos recién. Uno en el simple y la suma. Un servicio que dado un kit paquete determina si se puede publicitar en el diario. Sí, se puede, le doy un criterio y me dice que sí o que no. Y acá, buscar todos los productos kit o paquetes que cumplan con ciertas características. Todos de la tal marca, los precios entre tanto, tal cosa. Si un producto cumple con los solicitados, se incluye el mismo en la lista. En el caso de los kit o paquetes, si ellos cumplen, se agregan al resultado. Y además, fíjense que acá, ¿qué borré? Cuando decir, y además también se incluyen el else. Borré el else y quedó lo mismo que hice hoy sin el else. Y fíjense que otro truco hay, que les dije hoy que siempre lo tomamos. La política y el criterio de búsqueda. Van a usar las mismas cosas. Exacto, es la misma. Si la llamaron política arriba, utilizan una política a la hora de buscar. Y ya lo tienen hecho. No, mentira. Siéntense y programenlo, ¿sí? Háganlo programándolo, fíjense con tiempo para hacerlo tranquilo. Y Cristian, si seguís sin compu, lo podés hacer en papel, ¿sí? Al examen. Sí. No, estoy yendo a la mañana temprano al trabajo, aunque sea una hora antes me voy al trabajo y estoy allá practicando. Dale. Si no practicaste en la compu y lo vemos en la compu, más que nada en la hora del examen también. A la tarde, a la hora de las clases, se me complica con la gente. Ahí no puedo tampoco meter, me vengo para mi casa. ¿sí? Está bien, está perfecto. ¿Y el examen cómo lo vas a hacer? No, conseguí una computadora. Listo. No. Salí a robar alguna compu. No, mentira. No, la pido por un día. También viste un compromiso, es una computadora prestada. Sí, pero bueno, por lo menos para rendir. Si practicaste siempre con compu, es más fácil con compu. Espera que corto la grabación y no sé.